Ayer te vi, fue más claro que la luna. Mi buen Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, en el precioso nombre de Jesucristo, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias porque nos das permiso de predicar tu palabra, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Toca los corazones y permite que al abrir mi boca hable palabra de verdad, palabra de cordura, palabra bien sazonada para dar gracia a los oyentes. Pero más que todo, Señor, que tú recibas toda la honra, la gloria y la alabanza por Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Gracias por sintonizarnos. Quiero invitarle a que usted le invite a su familia, invite a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y dígales que el programa, que es diferente, está ahora mismo en el aire. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder predicarles nada menos que el mensaje de Jesucristo. Quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y usted y yo nos vamos a dar cuenta lo que el Señor quiere que usted y yo conozcamos y sepamos. Nada menos que la pura verdad. Jesucristo es la verdad. Ninguna religión, ninguna secta, ningún hombre, ningún gobernante tiene la verdad y es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta escritura de Juan capítulo 3, versículo 3, nos narra nada menos que la experiencia, las palabras que el Señor Jesús dirigió a Nicodemo, un doctor de la ley, cuando le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Cuando dice de cierto, es por seguro. Está hablando de algo verdadero, algo que corresponde a Dios. De cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El título del mensaje en esta ocasión le hemos titulado: Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Cuando el Señor le dijo estas palabras a Nicodemo, un doctor de la ley, de pronto tuvo las dudas. No pudo entender el lenguaje que Jesús le estaba hablando. De pronto le dice: Señor,
¿Que necesito yo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? No, no. Lo que yo te estoy diciendo, te estoy hablando es del nuevo nacimiento. Y se lo explica en el versículo 5 cuando dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por eso le hemos titulado al mensaje en esta ocasión, necesitas nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo para entrar y para ver el reino de Dios. Para ver a Dios. Para estar en su gloria. Para estar en su presencia. Para participar del recogimiento de la iglesia. Para ser miembro de la familia del Señor Jesucristo. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Y por qué necesitamos llenar ciertos requisitos para poder ir a la gloria? Ir al cielo. Ir al tercer cielo. Ir al seno de Abraham. Ir a la gloria de Dios. Y pasar la eternidad con Jesucristo. Bueno, porque todo hombre es pecador. Todos nacimos bajo pecado. Estamos bajo pecado. Y necesitamos indispensablemente morir para el mundo, morir para el pecado. ¿Morir para el pecado? Sí. Porque si no somos sepultados, no morimos para el pecado, estamos vivos. Pero hay vivos muertos y muertos vivos. El mundo de pecado, el hombre pecador, con todas sus prácticas pecaminosas, necesitamos morir. Necesitamos ser sepultados para resucitar una nueva criatura. Dice un canto, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este hombre de pecado, necesitamos morir, necesitamos quebrar, romper, terminar con el contrato que tenemos con el diablo, con el mundo y con la carne. Porque así no podemos ver a Dios. ¿Recuerda usted la escritura de Mateo 5:8, donde encontramos las bienaventuranzas? El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este hombre pecador, esta carne necesita ser crucificada, necesita morir al mundo, necesita morir para el pecado y luego ser sepultado. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado y de iniquidad. Y cosa llena de pecado no puede entrar al cielo. Mire usted la escritura. La escritura
que el Señor nos habla en la primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11. Allí nos habla lo que significa es estar viviendo en el pecado. ¿Qué cosas son pecado? Toda injusticia es pecado. Malos vocabularios, malas prácticas. Mire usted lo que dice aquí la Escritura en 1 de Corintios capítulo 5, verso 9 al 11. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo. Mas os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano, ¿qué quiere decir? Que muchas personas han hecho profesión de fe, han aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador. Es más, han sido sumergidos en las aguas bautismales, pero siguen viviendo como pecadores. Están en la iglesia y son unos cristianos. Salen del templo de la iglesia y siguen siendo los mismos pecadores. Por eso, note usted las palabras que el Señor nos dice en su palabra. Que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué quiere decir? Que el día que tú y yo nos arrepentimos, tú y yo nos convertimos, tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ese día dejamos las prácticas pecaminosas, dejamos de ser fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, traficantes, soflameros. ¿Qué más podíamos decir? Todas estas cosas cubren aún a la vida de un pecador. Pero para poder entrar al cielo y poder ir a la gloria, necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesucristo para que el Señor perdone nuestros pecados y no volver a las mismas prácticas pecaminosas. Note usted lo que dice allí, en el versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Note usted lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, antes de arrepentirnos, antes de convertirnos, antes de ser una nueva criatura, de volver a nacer de nuevo, antes de convertirnos en un cristiano. Dice aquí, y esto erais algunos. Antes éramos todo eso que dice aquí la Biblia. Más, dice, note usted lo que dice allí el versículo 11, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que estas son las prácticas de una persona mundana. Son las prácticas de un pecador, de un hijo del diablo. Tenemos que romper, quebrar las relaciones con el diablo, con el mundo y con la carne. ¿Qué necesitamos hacer?
Oiga, porque note usted, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que todos los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de los cielos, sino serán lanzados al infierno, serán lanzados al lago de fuego. Quiere decir que necesitamos, una vez que nos arrepentimos, que nos convertimos, que nos entregamos a Cristo, necesitamos ser una nueva criatura. Note lo que dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? No, en ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Para poder irnos al cielo, para poder ver a Dios, para poder estar en la gloria, solamente tenemos que arrepentirnos, convertirnos, entregarnos a Cristo y servirle en espíritu y en verdad. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 24 al 26, cuando les dijo: el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Continuamos con la escritura de Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Quiere decir que si antes éramos fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, tenemos que morir a esas costumbres pecaminosas. Quebrarle el contrato que tenemos con el diablo, con el mundo y con la carne. Y decirle: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Y decirle al diablo: Satanás, desde este día yo quiebro, rompo el contrato que yo tenía contigo en servirte y practicar toda clase de pecado. Desde este día que yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor, desde este día yo soy propiedad exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene un anuncio que dice: no trespassing, no traspasar, propiedad privada, propiedad que pertenece a Jesucristo. Ya no es aquel: oyes, mira, hemos visto a este fulano, ¿te acuerdas? Que iba con nosotros a los bailes, al teatro, iba a donde quiera, a los vicios con nosotros, y desde el día que él se metió con los aleluyas, desde el día que él se metió con los cristianos, desde el día que él se convirtió en un hermano, en un cristiano, ya no va con nosotros. ¿Será posible? Mi hermano y amigo, quiero decirte una cosa: sí es posible. Pero tú y yo tenemos que morir para Satanás, morir al mundo, morir a la carne y ser crucificado. Por eso decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No más el pecado. Me entrego a Jesucristo como mi Salvador. Le digo a los vicios, le digo al pecado, le digo a la comadre y al compadre y a todos los parientes que me llevaban y que iba yo con ellos al mundo, a lo malo.
Desde este día ahora soy propiedad de Jesucristo. Soy ahora un cristiano, un nacido de nuevo, un hijo de Dios. Eso es lo que dijo el Señor. Recuerda aquella ocasión que Jesús estaba predicando en cierta casa y había mucha gente y llegó la madre, no la Virgen, la madre de Jesús, buscando al Señor Jesús. Y no solamente la madre de Jesús, juntamente con sus hermanos y sus hermanas, llegaron con él para hablar, querían hablar con Jesús. Y le dijeron, Señor Jesús, ahí te habla afuera, te habla tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor Jesús dijo, y extendió su mano para todos sus discípulos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El día que tú renuncias al diablo, renuncias al mundo y renuncias al pecado, desde ese día tú te constituyes en un hijo de Dios, en un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es uno que practica y que vive la doctrina de Cristo Jesús. Ese es un cristiano. Te constituyes en un miembro de la familia de Jesucristo. Pero no terminamos. Note usted lo que dice ahí en el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. El día que tú y yo somos bautizados, por eso necesitas ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El día que tú eres sepultado, es porque tú moriste al mundo y a la carne, al diablo. Somos sepultados juntamente con Cristo. Y dice allí, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia de la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, también así lo seremos a la resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. El título de la enseñanza en esta ocasión de la predicación: necesitas nacer de nuevo para poder ver a Dios, para poderte ir a la gloria, para poder estar en el tercer cielo, para poder estar en el paraíso de Dios, para poder participar del recogimiento, el arrebatamiento del pueblo de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, te pido bendición para aquellos ancianos que están en el nursing home, están en el hospital, en su hogar, en el lecho del dolor. Extiende tu mano sanadora. Hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Aquellos que están enfermos en sus hogares, las almas que necesitan, Señor, quieren arrepentirse, quieren convertirse, quieren ser transformados. Señor, ayúdalos a vencer toda tentación mundanal. Ayúdalos, Señor. Tú los puedes ayudar. Tú los puedes salvar. Señor, tú no aborreces al pecador. Tú amas al pecador. Lo que tú aborreces es el pecado. Y tú le amas y quieres salvarle, quieres transformarle, quieres regenerarle, quieres justificarlo, quieres santificarlo para que esté preparado para el día en que tú lo llames. En el precioso nombre de Jesucristo.
Aleluya. Amén y amén. Estimados hermanos, le invitamos a las actividades que tenemos los domingos a las 10 de la mañana, escuela bíblica, culto de predicación a las 4 de la tarde. Le tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere transformarte, quiere regenerarte y quiere que tú vengas al Señor. Él te puede perdonar. No le hace cuántos pecados hayas cometido. No le hace qué tan grande pecador seas. Jesucristo quiere y puede perdonarte y convertirte en un cristiano, en un hijo de Dios. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Si usted desea una visita, si usted desea una oración por alguna petición o una necesidad, llámenos al teléfono 210-364-0913. Les habló el pastor Efraín Veloz. Le amamos, le amamos. Jesucristo le ama. Jesucristo le quiere perdonar. En el precioso nombre de Jesucristo. Y hasta el próximo programa. Gracias a Dios. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer a ti